¿Qué, qué tal estás? Qué gustazo verte por aquí, bienvenida. Qué bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, Justa Montero, para aquellas personas que no la conozcáis, aunque seguramente la mayoría la conocéis, bueno, es una histórica activista del movimiento feminista desde 1973, que son palabras mayores cuando no era tan fácil. Por suerte ha evolucionado bastante la cosa. Es una de las cofundadoras de la Asamblea Feminista en Madrid, de la Comisión por el Derecho al Aborto, que también, bueno, los avances han sido tremendos, pero bueno, más allá de agradecerte que estés aquí y el hecho de que te traigamos ahora y no la semana que viene, que es la del 8M, es porque el movimiento feminista, digamos, durante la semana del 8M se organiza y la cantidad de actividades que hacéis es tremenda. Y bueno, para ir, bueno, pues también entrando en calentamiento de la semana del 8M, pues me parecía estupendo, bueno, tenerte aquí como referente a nivel nacional del movimiento feminista. Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿qué es el feminismo? ¿No? Porque muchas veces hay conversaciones bastante absurdas, lo de ni feminista ni machista y este tipo de cosas. Así que bueno, te preguntaría una pregunta tan simple como ¿qué es el feminismo? Eh, pues bueno, primero eso, que muchísimas gracias por invitarme y que es verdad que la semana que de aquí al 8 hay cantidad de actividades y hay mucha efervescencia y muchas ganas por el 8 volver a retomar las calles después de estos 2 años más difíciles, así que estupendo por dedicar este espacio en vuestro programa. Y bueno, a ver, ¿qué es el feminismo? Bueno, a ver, así como una primera definición, el feminismo en realidad es una propuesta emancipadora, o sea, es una propuesta de transformación profunda de la sociedad, es una propuesta que dibuja y aspira a una sociedad donde la sujeción de las mujeres a este sistema que llamamos sistema patriarcal no exista, no haya sumisión, no haya sometimiento ni discriminación, donde las diferencias no deriven en jerarquías sociales ni en relaciones de poder y en definitiva es aspirar, bueno, es un proyecto, lo que aspira es que podamos ser todas y todos felices, ¿no? Que podamos realizar nuestros sueños y que podamos vivir en una sociedad con vidas dignas y sostenibles de todas y todos. Claro, esto significa que tiene que haber un movimiento social, tiene que haber una teoría y el feminismo es también todo eso, un movimiento social que lo que hace es articular la rebeldía de las mujeres contra todo tipo de injusticias y que hace también propuestas culturales, sociales, políticas, económicas para que esto pueda cambiar, ¿no? Y es también una teoría que acompaña a esta acción social, eh, que además en el caso de la teoría feminista es particularmente viva y fructífera porque dialoga también con lo que se formula desde otras teorías sociales, desde otros movimientos sociales, y que lo que ofrece en realidad es, bueno, primero poner como palabras y conceptos que nos permitan entender cosas que suceden, ¿no? Pues desde que antes no existían, como la palabra acoso sexual o los mandatos de género, o sea, muchos conceptos que permiten entender la realidad de la vida de las mujeres. Y bueno, en realidad es una forma de ver, de entender el mundo y por lo tanto también de estar en el mundo, ¿no? De estar para, porque el feminismo es también, o las feministas, ¿no? Lo que hacemos es también compartir un compromiso para conseguir ese cambio en las relaciones, en la forma de funcionar la sociedad, en lo que es el paradigma económico y bueno, pues eso, digamos, es todo un recorrido que tiene ese horizonte que es muy importante. Como decía antes, bueno, corrígeme, ¿no? Pero por Sí. ahí he leído que, bueno, eres activista feminista desde 1973, es decir, durante el franquismo. Y mi pregunta es, ¿qué supuso el franquismo para la mujer? ¿Cuál era el papel de la mujer? Y
¿cómo fue de importante la transición? Es decir, ¿cómo se vivió la transición a la democracia en los derechos de la mujer? Ujú. Bueno, yo en la etapa final del franquismo era todavía así muy jovencita y aunque ya participé en la lucha de esos últimos años contra de la dictadura, por las libertades y también por los derechos de las mujeres, yo creo que toda la experiencia de lo que de lo que ha ido elaborando el movimiento feminista, de los testimonios de las mujeres que vivieron los años más duros de la dictadura y posteriormente, pues nos hace como, nos da como una idea muy clara de qué es lo que sucedió, ¿no? Yo creo que tuvo como, digamos, desde mi punto de vista, como tres cosas a resaltar. Por un lado, supuso la represión directa, ¿no? La represión directa a todas las mujeres que habían estado defendiendo las libertades y que estaban del lado de la República, que llevó a las mujeres a las cárceles, a las duras cárceles franquistas, al exilio, a las cunetas y al silencio de muchísimas mujeres y a muchísimo dolor. Eh, Esto durante el franquismo y también lo sabemos lo que fue la represión también en los años posteriores, ¿no? De las mujeres que han presentado querellas contra la impunidad de los crímenes del franquismo, la querella argentina y aquí también. Y luego hay también, supuso también una represión, podríamos decir, indirecta, o sea, represión en términos de coerción y de adoctrinamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que la dictadura lo que se plantea es la regeneración de la patria y la construcción de una nueva España y que en ese proyecto que supone romper con todo lo que había conquistado durante los años de la República y durante la guerra, las mujeres juegan un papel importantísimo. O sea, las mujeres son vistas como depositarias de la moral, como las encargadas de esa regeneración moral de la patria, ¿no? Y eso, claro, significaba acabar con todo lo que la República había supuesto y encarnar una nueva idea, imagen de mujer, en contraposición a las libertades que las mujeres habían tenido, más o menos limitadas, más o menos extendidas durante la República, ¿no? Entonces, bueno, supone la negación de las mujeres como sujetos, ¿no? Supone la adscripción de las mujeres a la obligación del matrimonio y dentro del matrimonio de la maternidad, y eso se aplica con toda una serie de dispositivos que van desde de las leyes laborales, ¿no? que van variando, pero que en su inicio expulsan a las mujeres de los puestos de trabajo, luego esto variará, pero bueno, que en cualquier caso supone la consideración del salario de las mujeres como salario estrictamente de ayuda y la existencia de cosas tan alucinantes como la dote, ¿no? Como que se incentivaba que las mujeres salieran de la fábrica para casarse, ¿no? Y luego todo lo que es la negación de la sexualidad, ¿no? Porque dentro de esta nueva moralidad el cuerpo de las mujeres aparece como algo totalmente pecaminoso, ¿no? Como algo que asociado, mientras que no fuera dentro del matrimonio y con el fin de la procreación, era algo pecaminoso. Y hay todo, además de las leyes, hay todo un dispositivo para este adoctrinamiento y esta coerción, ¿no? Desde la Iglesia que tan útil y tan del lado de la dictadura estuvo en todo momento, por lo que todavía no ha pedido ni tan siquiera perdón, no ya solamente de exigencia de responsabilidades. La sección femenina, que adoctrinaba sobre lo que debía de ser una buena mujer. Existía lo que se llamaba el servicio social obligatorio. Yo llegué a hacerlo, me tocó también hacerlo. Sin ese servicio social no podías ni tener pasaporte, ni casarte, bueno, una serie de cosas. Y luego, que es lo que quería destacar más, toda una institución que se crea en el 41, que es el Patronato de Protección de las Mujeres.
que tiene como 700, 800 centros en todo el Estado español y que está regentado por órdenes religiosas. Ahí otra vez la responsabilidad de la Iglesia, ¿no? Las Oblatas, las Hijas de la Caridad, las Cruzadas Evangélicas, o sea, distintas órdenes. Y estos centros son centros de reclusión, de auténticas cárceles para las mujeres, donde su objetivo era la redención de las mujeres. Y volvemos a esa idea de la nueva moralidad, ¿no? La redención de las mujeres que habían tenido una conducta que no estaba acorde con los mandatos de la dictadura, ¿no? Y estas mujeres podía ser, pues que, yo qué sé, que habían salido por la noche y estaban por la calle, o que se habían quedado embarazadas sin estar casadas, o que la propia familia o los propios vecindarios considerara que tenían un comportamiento no adecuado. Me paro un poco, me he parado un poco en esto del patronato porque, porque bueno, es algo que es menos conocido, que fue de una crueldad brutal y que a las mujeres que vivieron en estas cárceles encubiertas no se les ha reconocido como víctimas de la dictadura. Bueno, no se ha reconocido como víctimas a la mayoría, pero estas mujeres ni tan siquiera se las nombra. Y yo creo que desde el feminismo es muy importante, y también desde el movimiento memorialista, recuperar a estas mujeres y que tengan un reconocimiento como víctimas y que así se reconozca en la ley de memoria democrática que está ahí en trámite, ¿no? Y ya por último, un tercer efecto que no fue directo hacia las mujeres que lo sufrieron, pero que sí ha tenido unas repercusiones para nosotras, que es digamos, como la dictadura supone, digamos, bueno, pues eso, cárcel, muertes, asesinatos, olvido, etcétera, es la ruptura de nuestra genealogía feminista. O sea, durante la República y durante los años de guerra, hubo mujeres que estuvieron organizadas, que plantearon cuestiones, no solamente lo del voto, que es lo que más se conoce, sino cuestiones muy interesantes, muy importantes, y todo eso nos fue negado a las que vinimos después, ¿no? Y hemos tenido que esperar muchos años, y gracias a la labor de historiadoras, de activistas preocupadas por ello, que hemos podido contar con el testimonio de algunas mujeres, pues yo qué sé, por nombrar alguna, y el problema de nombrar alguna es que quedan muchísimas sin nombrar, pero de lo que sucedía en las cárceles, pues de la mano lo digo porque es alguien que le tengo particular cariño, a Juana Doña, o lo que hicieron las mujeres anarquistas y que recogieron y que es bien interesante leer lo que recogieron en la revista de Mujeres Libres. Entonces, esto es también una de las consecuencias de lo de la dictadura, que además tiene que ver con cómo nosotras, el feminismo de los años 70, lo abordamos, ¿no? Porque nosotras en los 70 empezamos a plantear, dentro de la campaña por la amnistía, que había que exigir amnistía también para los delitos llamados específicos, ¿no? Esos delitos que habían llevado a las mujeres a la cárcel no solamente por sus ideas, por su compromiso político, sino también por haber abortado, por ejercer la prostitución, por ser lo que entonces llamaba adúltera, que manda narices. Y bueno, pues claro, no sabíamos que el régimen del 78 iba a cerrar esto en falso, es decir, que cuando pedíamos amnistía, no solamente para las presas políticas y activistas, sindicalistas, etcétera, sino también para estas otras mujeres, esa reclamación de amnistía iba a servir para que amnistiaran a los torturadores, a los cómplices, a los responsables de tanto dolor, ¿no? Y bueno, pues eso es algo como que, bueno, que es uno de los problemas de esa transición, pero bueno, por lo menos nosotras dejamos constancia, porque eso es algo que figuraba en todos los manifiestos feministas, en todas las agendas, las plataformas reivindicativas del momento, ¿no? Y bueno, pues es también,
somos también herederas de ese cierre en falso por lo que ha supuesto en relación a la judicatura, ¿no? Una judicatura que en buena parte es heredera de esa judicatura franquista, ¿no? Y que, digamos, ahora, digamos, por los vínculos familiares que fueron estableciendo, ¿no? Y que tanto está dificultando que se sepa que haya verdad, justicia y reparación en general para las víctimas del franquismo y muy particularmente para las mujeres, ¿no? Sí. Ahora, según me estabas hablando, estaba formando lío para dos cosas. Una, para encontrar este libro, no sé si lo conoces, se llama Dentro, de Isabel Ruiz Ruiz. Es una Ujú, novela gráfica que habla ujú. precisamente de la represión Así, de las mujeres y, bueno, tiene una pequeña intro, pero son imágenes sí, precisamente hablando de cómo fuera, digamos, la represión también con las mujeres en cárceles franquistas. Y nada, he montado el lío primero para poner la cámara, que ahora sí me ves y no me estabas viendo, no me he dado yo cuenta, y he montado un poco el lío para que me veas y poderte pero enseñar el libro y vaya, y recomendarlo porque la verdad es que sí, es bastante interesante de cosas que no tampoco se suelen contar mucho, ¿no? Hay una un poco de tapadera mediática, ¿no? Ese cerrajón que también fue la democracia del silencio, ¿no? El silencio de otros también, ese ujú, documental que explica también cómo se selló un silencio para no hablar de temas tan importantes, ¿no? Como es la memoria de todas las personas, bueno, asesinadas, etcétera. Pero vaya, justamente montarse el lío y también, bueno, quería aprovechar porque tampoco he comentado nada en el principio. Bueno, tenemos la barrita, también estamos sorteando otro libro, que es este, bueno, un libro en el que también colaboré de los neocon a los neonazis, bueno, es un archivo, es un informe coordinado por Miquel Ramos y bueno, que estamos sorteando y llevamos en la barrita 13. Cada vez que llegamos a 20 sorteamos un libro más. Esta semana pasada sorteamos 20 y también ya aprovechando el parón quiero agradecerle a Daniel31 la suscripción y los bits de Repatris. Bueno, aquí en la comunidad del chat tenemos un grupo, decir, que casi las fundamentales del chat, de las que más participan, bueno, son feministas y la verdad es que están como están bastante contentas que esté aquí. Bueno, se nota por lo que estoy leyendo en el chat. Pero bueno, bien. has comentado bueno, la etapa de la dictadura que fue oscura digamos, no solamente con las mujeres, sino a nivel social, democrático y un montón de cuestiones. Pero te quería preguntar por el momento actual, si tuvieras que hacer una valoración, un resumen sencillo y, digamos, corto, porque sería como súper extenso explicarlo todo, ¿cuál sería tu análisis de la situación actual del feminismo en España? A ver si puedo hacerlo sencillo y corto. Em, a ver, pese a algunos debates enconados que hay ahora mismo, yo, vamos, desde mi punto de vista, la situación del feminismo es una situación muy saludable. Eh, a ver, venimos de las huelgas feministas que fueron el 2018 y 2019. Lo digo porque claro, no es como estamos solamente ahora, sino que con qué venimos acumulado, ¿no? Entonces venimos acumulado de esa experiencia impresionante de los procesos que dieron lugar a las huelgas feministas y aquellas movilizaciones enormes, y luego de estos 2 años muy duros de pandemia, donde pese a la dureza, las mujeres han seguido en la calle, o sea, ha seguido habiendo contestaciones de mujeres contra el racismo, de las trabajadoras de hogar, de las jornaleras en Huelva, o sea, ha habido distintas manifestaciones y luego también ha habido una participación muy importante en los procesos que se han dado de comunitarios, de las despensas, etcétera, ¿no? Pero digo esto porque, claro, venimos de ahí, de una situación de un feminismo con un nivel de extensión y de participación de muy distintas realidades enorme, ¿no? Y por eso hablamos también de los feminismos en plural, ¿no? Porque en el feminismo se ha manifestado toda la diversidad de realidades de las mujeres, es a cómo ese patriarcado del que antes hablaba se articula en el contexto actual con el capitalismo y con la sociedad y con el sistema racial colonial
y genera toda una serie de conflictos, y cómo el feminismo está siendo capaz de dar expresión a toda esa situación, a todos esos conflictos, ¿no? Entonces eso también hace ver y explicar, pues eso, cuáles son las condiciones materiales de vida de las mujeres. Yo creo que el feminismo de estos años tiene esa importancia y esa fuerza, porque precisamente se pueden expresar eso, las condiciones materiales de vida de las mujeres. Y cuando hablo de las condiciones materiales, me refiero no solamente a las condiciones materiales en cuanto a la situación económica, de precariedad laboral, que por supuesto que también, ¿no?, sino de entender que el racismo condiciona la vida de las mujeres racializadas, de las mujeres migrantes. Que haya leyes como la ley de extranjería condiciona la realidad concreta y material de las mujeres, o que no se reconozca la identidad de cada cual, cómo no condiciona y hasta qué punto las condiciones materiales de la vida. O sea que yo creo que el feminismo ahora mismo tiene la capacidad de haber puesto el foco y haber puesto el foco para que se comprenda la complejidad de la situación y las distintas formas en que las mujeres vivimos nuestras realidades y nuestras identidades, atravesadas por muchas desigualdades, ¿no? La desigualdad de género, pero también otras desigualdades, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha dado la potencia que tiene hoy el movimiento feminista. Sí. Por eso decía que eso, aparte de algunos debates enconados que ahora mismo, que desde mi punto de vista son totalmente incomprensibles, tanto en lo que se refiere al sujeto del feminismo y al no reconocer a las mujeres trans como mujeres feministas y por lo tanto sujeto como cualquier otra del feminismo, o el debate también enconado en torno al abolicionismo de la prostitución y ese intento de imponer de que el feminismo es abolicionista, cuando no es así, porque el feminismo en esto tiene muy distintas posiciones, desde posiciones pro derechos a posiciones que dialogan con otra idea de la salida a la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que a veces lo que salga en la opinión pública y en los medios sea esto, y no precisamente qué les pasa a las jornaleras, qué les pasa a las empleadas de hogar y por qué no se ratifica el convenio de la OIT, que se dé lugar y espacio para que expliquen las mujeres migrantes por qué están impulsando la campaña de regularización ya. Esto es lo que también es bien importante. Es una pena que a veces solamente se abunde en unos problemas, ¿no? Sí, sí, bueno, me vas a ahorrar una pregunta, pues te quería preguntar un poco por eso, pero casi mejor con lo que has dicho es mejor, porque es verdad que con esa fuerza arrolladora que el feminismo ha ido ganando y bueno, hace 2, 3 años, bueno, se vio en las calles, ¿no? Justamente antes del COVID, la fuerza tremenda. Y es verdad que parece que ahora del feminismo se habla más de esas divisiones, ¿no? Que no sé si incluso son un poco forzadas para debilitarlo. Digo, tiene como un montón de colaboradores fuera del feminismo pero bueno, con esa reflexión que has hecho creo que es más que suficiente y precisamente te iba a preguntar por esta situación del COVID. Digamos que ha sido una crisis a nivel global en todos los sentidos, económica, social, sanitaria, etcétera. Pero para la mujer, para el feminismo, ¿qué ha supuesto esta pandemia del coronavirus? Pues yo creo que ha sido terrible, ha sido terrible para todos y ha sido terrible para las mujeres porque ha tenido, porque ha puesto sobre la mesa cómo esos trabajos que se consideran esenciales, porque son trabajos que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, con los trabajos de cuidados, estaban y los tenían que hacer en unas condiciones brutales, no solo de precariedad, sino además de riesgo para su salud. Y es brutal ver cómo salimos de la pandemia y esto se sigue pensando que son trabajos esenciales,
pero no se modifica sustancialmente las condiciones de trabajo de estas mujeres. Luego, porque también hemos visto bueno, lo que has representado en términos de la violencia, ¿no? Como el hecho del confinamiento pues ha supuesto para muchas mujeres estar sometidas a condiciones de violencia brutales, y eso además lo demuestra el aumento que ha habido, ¿no?, de llamadas a los teléfonos de emergencia, pero también la fragilidad de esos mecanismos, ¿no?, y de la soledad de esas mujeres y del miedo que han tenido que pasar, ¿no? Y luego también porque, bueno, se ha visibilizado, y yo creo que esto es importante también tenerlo en consideración, la fragilidad medioambiental, ¿no? El cómo si se ataca a la biodiversidad, pues es que vamos a estar sometidos a todo tipo de pandemias que son una amenaza para nuestra vida. Y luego hay otra cosa que quería, porque, a ver, se habla mucho bueno, obviamente, ¿no?, del drama que ha sido eh, las personas que han muerto en las residencias, y la idea esta de que hay vidas que no importan, ¿no? Y es así de brutal, ¿no? O sea, ha sido así de brutal. Pero también quiero poner el foco en lo que sucede, que no ha salido tanto no se conoce, ¿no? Pero en el campo de Huelva quedaron muchas mujeres marroquíes que habían estado en la recogida de la fresa, que no podían volver a Marruecos, y que estuvieron ahí desamparadas, bueno, gracias también de todo lo que se movieron la Asociación de Jornaleras de la Fresa de Huelva, porque estaban en Huelva sin poder salir, teniendo que vivir de lo que habían ganado en los días que habían estado ahí, que era fundamental para el mantenimiento de sus familias, y en una situación terrible, ¿no? Yo creo que también la pandemia demuestra que hay vidas que no importan, de muy distintas vidas, y que son las vidas de las mujeres que sufren violencia, son las vidas de las mujeres que, como las jornaleras, sufren explotación, y yo creo que eso también es importante, ¿no? Y luego, pues lo que se ha visto, esta pandemia cabalga sobre las crisis que ya teníamos antes, y entonces lo que ahora vemos como resultado es, pues eso, la precarización de las condiciones de vida tremendas, la precarización de las condiciones de trabajo, y bueno, la urgencia de que haya medidas que acaben con esta situación. Ujú. Se habla bastante de la agenda feminista, ¿no? Es decir, de vez en cuando bueno, sale ese término. Y perdón, para que todo el mundo lo entienda, para ti, ¿qué sería, qué es la agenda feminista? Uy, la agenda feminista es eh, los, los temas que ponemos y las reivindicaciones que ponemos en cada momento, desde los grupos feministas, desde el movimiento feminista. En cada momento pues se hace un análisis de cuál es la situación, de cuáles son los conflictos que están atravesando la vida de las mujeres, y esto se formula con una serie de denuncias, de exigencias y también de propuestas de soluciones. Y esa agenda no es una agenda fija, inmutable, sino que es una agenda que se va construyendo es decir, es una agenda que tiene que estar sometida a la prueba del algodón, tiene que estar sometida a la prueba de la realidad de las mujeres, porque esa agenda, que igual hace unos años era pues resulta que se vio que las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, la cuestionaban porque solamente recogía las necesidades y los problemas de las mujeres que tenían, digamos, blancas, ¿no? O como las mujeres lesbianas, las mujeres de trans también la cuestionaban porque no recogían sus necesidades, y la agenda, las propuestas que se hacían referencia a la situación fundamentalmente de mujeres heterosexuales, ¿no? O cómo es la agenda que también plantean pues los sectores de mujeres en situaciones de mayor precariedad y mayor vulnerabilidad, como pueden ser las Kellys, empleadas de hogar, jornaleras, y muchas otras, las riders,
que plantean también que para que sea que podamos hablar de la agenda como agenda feminista, tiene que recoger también todas sus reivindicaciones. Lo digo por esto de la prueba del algodón, ¿no? Porque si vemos que es una agenda donde muchas mujeres no se sienten reconocidas, es que hay un problema, ¿no? Claro. Luego, digamos que antes has comentado, bueno, el tema sobre todo en la dictadura, digamos también el peso de la iglesia, ¿no? También en varios tipos de represiones, pero en este momento, es decir, se habla muchas veces, bueno, la Constitución lo dice, ¿no? Estamos en un estado laico, pero vemos cada día que sigue estando presente tanto en los medios como en los grupos de presión. De hecho, es uno de los espacios de presión, y quizás no toda la iglesia, sino ciertos espacios ultracatólicos que tienen como un peso en la calle, ¿no? Incluso subvencionado por cierta parte política, ¿no? Si tú tuvieras que analizar un poco el papel de la iglesia o incluso de espacios que se camuflan como si fueran parte de la iglesia con el feminismo, ¿en qué situación estamos ahora? A ver, yo distinguiría, tú en parte también lo has comentado, entre lo que es la jerarquía católica y las organizaciones estas que tienen una agenda antifeminista, de lo que es mucha gente creyente, porque hay gente creyente, hay asociaciones de mujeres teólogas que cuestionan, hay mujeres de católicas por el derecho a decidir que cuestionan también la jerarquía y la moral sexual. Entonces, esta jerarquía, si yo tuviera que calificarla, a mí me parece que es, yo lo califico como de fundamentalismo religioso. O sea, son totalmente... no es que sea antifeminista, es que uno de sus objetivos es volver a un estado natural de las cosas donde las mujeres no tienen derechos, se consideran como, ¿no?, biológicamente diferentes, como en todo caso complementarias, y por lo tanto están cuestionando permanentemente cualquier ejercicio de libertad por parte de las mujeres. Y tienen mucho poder, también un poder que no se les cuestiona, porque, a ver, la Iglesia primero es que tendría que haberse revisado ya y anulado los acuerdos con la Santa Sede que les dan unas prerrogativas en el terreno de la educación, el terreno fiscal, que claro, por eso tienen tanto peso, porque tienen muchos medios, ¿no? Uh-huh. Y luego están todas esas organizaciones que tú comentabas, que son organizaciones que actúan haciendo presión política para intentar modificar la agenda política, y que además son, digamos, actúan socialmente y actúan violentamente contra las mujeres, ¿no? Bueno, hemos visto muchas veces lo que hacen delante de algunas clínicas de donde van las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, ¿no?, que las llaman asesinas, es decir, son una amenaza para los derechos y libertades de las mujeres. Y aparte una cosa, y aparte, decir, el comentario este que te voy a hacer lo hago enlazando, también quería que analizaras un poco la situación actual, el crecimiento de la ultraderecha, etcétera, pero precisamente desde aquellos espacios políticos que hablan de chiringuitos feministas y todo esto, precisamente hay organizaciones como, no sé si conoces, por ejemplo, la Fundación Madrina, creo que es, que sí. Vox particularmente llegó a firmar, es decir, llegó a como principal petición en el Ayuntamiento de Madrid es que esa fundación, que lo que hace es manifestarse o no sé si, luego te preguntaré por eso, no sé si es amenazar o amedrentar a mujeres que van a informarse o que van a una clínica abortiva, y que ponen el aprobar un gobierno o unos presupuestos a que esa fundación a dedo, ya que hablamos de los chiringuitos, de las subvenciones a dedo y todo esto, que le dé a esa fundación concretamente un dinero para que haga esa labor de amedrentamiento a aquellas, digamos, mujeres que quieren informarse o que quieren abortar. Y bueno, si quieres, coméntame un poco la situación de la labor que hacen este tipo de organizaciones que tienen un vínculo directo político con la ultraderecha, incluso cuando el Almeida no ratificó ese convenio porque hizo un acuerdo con otros socios que le pidieron que esa subvención, le fueron a chantajear a Ayuso que le diera la subvención a esa fundación, y luego por esa fundación hemos visto pues diferentes personajes de diferentes organizaciones que son tapadera de una
una organización ultracatólica que se llama el Yunque, que tiene Yunque. diferentes tapaderas como Hazte Oír, pero también la Fundación Madrina y todo un repertorio de organizaciones. Bueno, aprovechando, bueno, que me lo has puesto ahí votando, ¿cuál es qué están haciendo realmente? Porque no se habla tampoco mucho de esto. ¿Cuál es la labor que hacen? Además hemos visto una campaña con carteles, como apoyando la labor de esta fundación. ¿Cuál es la labor que hacen? Es decir, no sé si amedrentan o qué tipo de acciones hacen con las mujeres que quieren informarse o que quieren ir a una clínica abortiva. ¿Y cuál es el papel? Es decir, ¿cómo ha evolucionado digamos, la política o cómo lo veis desde el feminismo, desde que Vox o que la ultraderecha tiene más peso y no solamente en escaños, sino también mediáticamente están, ¿no? Bastante presentes. Sí, sí, además esto es aquí en el Estado español es relativamente nuevo. O sea, estas organizaciones llevan funcionando, bueno, vosotros lo sabéis porque vosotros hacéis también esa labor de investigación y llevan funcionando relativamente poco. Porque, claro, para hacer todo lo que hacen hay que tener muchísimos recursos económicos, porque están, por un lado, porque es toda una estrategia. Por un lado, tienen abogados cristianos que hacen su función en el campo del litigio judicial, digamos, ¿no? De las denuncias permanentes a las que muchas mujeres y organizaciones feministas han visto bueno, con denuncias y con juicios incluso, ¿no? Esta asociación de abogados cristianos, que eso significa tener abogados y abogadas contratadas permanentemente para hacer unos litigios que son complejos, es dinero, o sea, tienen por un lado el ámbito jurídico, tienen por otro lado el lobby hacia los políticos, que ahora con la extrema derecha, bueno, antes con el PP también, pero ahora ya anchas Castilla, ¿no? Con la extrema derecha pues lo tienen el campo abonado y luego tienen también su estrategia social, ¿no? Su estrategia social, que vamos, para poner los carteles en las marquesinas que han puesto, eso hay que tener, en fin, una pasta gansa. Entonces, estas forman además parte de toda una internacional que tiene también sus apoyos políticos y creo que ahí estaría bien nombrar el Foro de la Familia, que empezó a poner en marcha Mayor Oreja, donde hay sectores de la derecha y la ultraderecha. Y con respecto a las mujeres, yo creo que lo que hacen es una labor de tratar de culpabilizarlas, porque, a ver, una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, lo va a hacer porque lo ha decidido y es una decisión tomada tranquilamente no, pero que firme, ¿no? Entonces lo que intentan es hostigar, culpabilizar y sobre todo incidir en ese imaginar, crear como un imaginario de que eso es un pecado, porque bueno, ahí entonces está la relación también con la jerarquía católica y cómo actúan también en el ámbito educativo, ¿no? Porque claro, dan las clases de religión y las clases de religión también abundan en todo este ideario. Entonces es un entramado perfectamente organizado que actúa en todos los niveles, político, social, jurídico, y que además tiene una red internacional impresionante, ¿no? Entre otras cosas, el Yunque es una organización de ámbito internacional que tiene a fin, presupuesto increíble. Curiosamente, bueno, tienen una red muy grande, ¿no? Que es bastante complicada incluso nombrarla, pero precisamente no hace mucho salieron, Wikileaks filtró 17.000 documentos de Citizen Go y hazte oír. Citizen Go es como la marca Sí, internacional y hay un sí. informe de la Unión Europea muy interesante que habla de la financiación del odio a las mujeres y Ujú. precisamente ahora que estamos hablando de Rusia y de Ucrania y de que si Putin es de izquierda o de derecha, una de las cosas que sale en el informe es que creo que es Mokov, es la mano derecha de Putin, es una de las personas que dona dinero a esta organización, a Citizen Go, Ujú. para tener una agenda antifeminista y contra los derechos de la mujer. Digo, como referencia bueno, desde el este, en el este hay como gente con mucho dinero que está financiando también Mm. esta agenda. Y también te quería comentar, que no has llegado a decir, has nombrado como varios agentes, pero no has hablado de medios de comunicación. De hecho,
Ah, claro. Siete, bueno, hay el propio Intereconomía, que es el histórico de este espacio, pero es que ahora la Fundación Francisco Franco e incluso es decir, miembros de la Fundación Francisco Franco y de Vox y miembros que precisamente de organizaciones tapaderas del Yunque, ¿no? Casi todas están ahí presentes, tienen una tele que se llama 7N que por suerte pues no tiene casi ningún peso y no lo ve casi nadie. Y luego, que es a donde yo quiero ir, es Vale. en la red de creadores de contenido, es decir, youtubers machistas, y luego de todas las ramas, ¿no? Es decir, la ultraderecha viene acompañado por una serie como estrategia a nivel global, el trampismo donde se va implementando, lo va haciendo así, no solamente diarios de fake news como Mediterráneo Digital, Caso Aislado, Mm. etcétera, sino creadores de contenido que hacen vídeos diarios donde tratan de pues, demonizar al feminismo y otra serie de cuestiones. Entonces yo sí que te quería preguntar, bueno, creo que no tienes cuenta de Twitter, pero seguramente que el debate del acoso digital a las mujeres y al feminismo es un tema que se suele hablar en vuestras reuniones, en vuestras asambleas. No sé si también ha habido un cambio en el discurso de odio hacia las mujeres, no solamente en medios de comunicación, sino desde creadores de contenido y desde, bueno, pues eso, el acoso digital en redes sociales, ¿no? Sí, yo efectivamente no tengo cuenta de Twitter, pero a ver, hay muchísimas mujeres que lo han expresado además públicamente y otras mujeres que no lo han expresado públicamente, pero que han estado sometidas y están sometidas a una violencia por las redes brutal, pero brutal. Ha habido casos pues, que se ha hecho público, lo han hecho público, porque en muchos casos han sido incluso periodistas, ¿no? Pero me parece que las redes, bueno, que es todo un debate, ¿no? Las redes se han convertido también en un espacio de una violencia y con todo tipo de mensajes de odio hacia las mujeres que me parece que exigiría como un replanteamiento, ¿no? Porque además eso funciona, o sea, de alguna forma van creando sus propios, bueno, pues eso, sus propias fake news y igual son a veces abruptos muy, en fin, que no hay que nadie hará caso, pero que conectan luego con la construcción del imaginario que está haciendo la extrema derecha sobre algunos aspectos, ¿no? O que apoyan, pues eso, procesos judiciales que ha habido, ¿no? Entonces no hay que minusvalorarlo en absoluto y me parece que es un tema a reflexionar enormemente y que desde luego hay muchas mujeres que han tenido que cambiar sus cuentas, que han tenido que cerrar, las cuentas de Twitter por sufrir auténticas amenazas físicas a ellas, a sus entornos, a sus familiares, sus amistades. Entonces, claro, esto es como una llamada de atención enorme, ¿no? De a qué está conduciendo esto. Vale. Antes de hacerte la última pregunta que yo tenía pensado, te voy a pasar algunas preguntas del chat, ¿vale? Repatrix te pregunta, ¿crees que esos 70 de esos, me refiero que se refiere a los años 70, ¿crees que de esos 70 hay alguna herencia cultural actualmente sobre el cómo debe comportarse una mujer? Eh, a ver, si entiendo la pregunta, es de los años 70 de lo que planteábamos desde el Sí, de la época feminismo. del fin de la dictadura, que si hay como una herencia cultural en España que todavía, digamos, retrotraiga a ese Bueno, periodo. yo creo que la extrema derecha y la derecha se están están incorporando en su ideario, en sus políticas y en sus planteamientos parte bueno, de los planteamientos de la dictadura en relación a las mujeres. Igual con otros discursos más elaborados, obviamente, pero bueno, el negacionismo de la violencia hacia las mujeres, digamos, la vuelta a la idea esta de que hombres y mujeres están determinados biológicamente, pues es otra vez la vuelta al nacionalcatolicismo. Entonces, yo creo que la extrema derecha, con un discurso un poco más
mirado, digamos, elaborado, pero sí que está recogiendo partes de lo que fue, o sea, sí que son herederos de algunos de los planteamientos que entonces nos llevaron a esa situación. Fembiolet te pregunta, ¿cómo valoras que, según algunas encuestas, los jóvenes sientan inclinación por los discursos de voz y de negación de la violencia de género? Y muchas gracias por toda tu labor, te dice Fembiolet. Vale, pues muchas gracias a ti por la pregunta. Eh, Bueno, no tengo la verdad una respuesta clara porque me parece que es un tema muy, muy complejo porque cuáles son, digamos, qué es lo que está calando entre algunos jóvenes del discurso de Vox. Yo creo que, como en otros países, pueden ser cosas muy distintas según capas de jóvenes, ¿no? Yo creo que Vox juega a inculcar la idea de contra la igualdad y la idea del hombre víctima, ¿no? Volver a esas masculinidades que se ven como supuestamente amenazadas por el feminismo, juega eso y entonces pues eso puede calar en igual, ¿no? O también esta idea bueno, de los imaginarios, o sea, yo creo que Vox juega mucho al tema de la inseguridad y del odio y del miedo, ¿no? Y entonces yo creo que en los jóvenes, que es una generación que está ahora en un momento de inseguridad en su futuro, ¿no? En perspectivas de su futuro y tal, puede ahondar, puede calar ese tipo de discursos, ¿no? Y entonces la inseguridad del miedo del otro, de las mujeres frente a los hombres, del inmigrante frente al a las personas autóctonas y yo creo que eso es muy, muy peligroso. Sí. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, bueno, quería darle las gracias a Carrascucas por la suscripción. Y bueno, digamos que lo que está por venir, un poco también el timing de por qué traerte estas semanas, porque estamos en la antesala del 8M, ¿no? Que durante los últimos años ha cobrado muchísima fuerza, es verdad que sobre todo en las calles, debido también a la pandemia, ha tenido un semiparón. Pero digamos que este año, bueno, ojo, no precisamente te quiero preguntar una doble pregunta, ¿vale? La primera es, ¿qué es para ti el 8M? Y la segunda, si pudieras adelantar qué nos va a traer este 8M, si realmente ya va a ser una vuelta masiva a las calles, ahora que se ha normalizado más o menos el asunto del coronavirus, o bueno, ¿qué es lo que está por venir este 8M? Bueno, para mí el 8M, aparte de que tiene como una significación histórica, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra historia de protesta, ¿no? Porque el 8M se empezó a celebrar en el siglo 1900 y pico. Para mí es un espacio de rebeldía, o sea, un espacio en el que podemos ocupar la calle, manifestarnos en el espacio público y manifestar nuestra alegría, nuestras propuestas, nuestra rabia, nuestras ilusiones y también manifestar esa fuerza colectiva de lo que es la lucha feminista, las mujeres unidas desde nuestra diversidad, ¿no? Entonces, para mí es un momento importante en todo lo que es lo que se viene haciendo a lo largo de todo el año, ¿no? Es un momento de fuerza, de expresar la potencia, de ocupar la calle. Y yo creo que así va a ser este 8M. Obviamente no es lo mismo que después de las huelgas feministas, pero yo creo que vamos a ocupar nuevamente la calle y os animaría a que leyerais una cosa que ha salido ya hoy, que se ha publicado hoy, que es el manifiesto de la Comisión del 8M del Movimiento Feminista de Madrid, porque me parece que es un llamado a eso, a la esperanza, a explicar los motivos que tenemos para juntarnos en la calle. Y voy a leer, si me dejas, una Dale, pequeña... perfecto, dale, dale. Acaba así el manifiesto. Dice, en este contexto de crisis global, las feministas tenemos un plan, porque esto empieza con una idea súper sugerente de que es, las feministas tenemos un plan, vamos a cambiar el sistema. Y a partir de ahí explica todo, ¿no? Pues acaba con, las feministas tenemos un plan.
Dibujamos una trayectoria posible, con una potencia feminista que atraviesa fronteras y derriba muros. Nos llamamos a seguir caminando juntas, a seguir en rebeldía hasta que la sociedad feminista que queremos sea realidad para todas y cada una. Derechos para todas, ayer, hoy, mañana, todos los días, aquí estamos las feministas. Así que este es un llamado para salir a las calles, todas las mujeres y también todos los hombres que queráis estar ahí. Muy bien, para aquellas personas que se interesen para participar en el 8M, colaborar, ¿a dónde pueden dirigirse? Qué pueden hacer? ¿Cuál sería el consejo para participar, tanto asistir o como participar como activista, como voluntario para la organización? Pues hay muchos grupos bueno, en cada ciudad y en cada pueblo es distinto. Yo cuento lo que es aquí en Madrid, que es donde vivo. Hay muchos grupos en los barrios y pueblos y hay un correo electrónico donde poder dirigirse, que te lo pasaré porque ahora de memoria no me Vale, acuerdo. ahora lo paso luego por el chat. Vale, un correo electrónico donde poder comunicar lo que se quiera participar, recibir información y estaremos el 8 de marzo, bueno, en el fin de semana va a haber muchas actividades en muchos barrios, pueblos, y el 8 de marzo estaremos a las 7 en la manifestación que sale de Atocha hasta la Plaza de Colón, aquí en Madrid y en todas otras ciudades. Bueno, entre otras cosas, vosotras también facilitáis la información de todo lo que sucede en todo el territorio. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí, da gusto escucharte, la tranquilidad y el orden en las palabras que salen por tu boca. Así que, bueno, ha sido un gustazo tenerte aquí. Te deseo a ti, a todo el colectivo feminista, que este 8M, bueno, sea una fiesta por los derechos de las mujeres y en realidad por los derechos de todos también. Así que el avance de las mujeres también yo creo que es un avance para los hombres y para toda la sociedad. Así que lo he Así es. dicho, muchísimas gracias y muchísima suerte para estas No, semanas, tomarla con tranquilidad y disfrutar mucho, como decías, una fiesta por los derechos, pero que no deja de ser una fiesta, ¿no? De rebeldía y de alegría, ¿no? De disfrute también para el colectivo feminista. pues muchísimas gracias a ti por el programa y a todo el equipo y nada.